La voz de nuestro compañero José Antonio Neme, liderando la transmisión de Mega Noticias en este momento, en esta transmisión en conjunto que estamos realizando junto a Radio Infinita, tras la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense durante la madrugada de este sábado 3 de enero. Vamos a estar teniendo una serie de conversaciones a lo largo de este día, Paola, para entender las diversas aristas de lo que esto significa para el continente en materia geopolítica. Y ahora queremos verlo también desde el punto de vista de la materia migratoria. Lo hacemos con Rodrigo Sandoval, ex jefe de Extranjería y Migraciones durante la segunda administración de Michelle Bachelet. Le agradecemos mucho estos minutos para conversar con nosotros esta mañana de sábado. Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Hola Matías, hola Paula. Una jornada que más me imagino despertando un poquito movida, Rodrigo, igual que sí, nosotros. Tomé la mala decisión de quedarme hasta tarde trabajando anoche, así que imagínate cómo. Bueno, Rodrigo, primero, gracias por estar conversando con nosotros. Segundo, este tipo de hechos, primero le quería preguntar si en su experiencia, entendiendo que por un lado, claro, es sacar al cabecilla de un régimen dictatorial de la región, pero eso no significa necesariamente que haya estabilidad migratoria producto de eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay mucho todavía por despejarse. Ni siquiera sabemos el actual estado de Maduro, no sabemos tampoco la profundidad que tuvo esta irrupción norteamericana en el régimen venezolano. Si uno tiene que aventurar un poco, este no es mi tema, pero lo necesito como insumo para opinar de lo mío. Una intervención de estas características, la verdad es que es casi imposible tenerla si uno no tiene apoyo interno. Y por lo tanto, dependiendo de ese apoyo que haya tenido Estados Unidos para tomar a Maduro y a su mujer, y entiendo que Daisy Rojas también está detenida, dependiendo de quién es el que haya colaborado, la verdad es que eso define de forma muy determinante cuál va a ser el impacto que va a tener en términos de los incentivos migratorios. Si aquí lo que nosotros vemos, por un lado, es una especie de golpe blanco en que ciertos sectores del chavismo se colaboraron para sacar a Maduro, que parece que era la piedra de tope para avanzar en conversaciones con Estados Unidos, la verdad es que vamos a ver un cambio bastante moderado en términos de los incentivos migratorios. Si esto, por el contrario, significa un cambio determinante en la matriz que está ilustrando el gobierno en Venezuela, lo cierto es que antes que una detención de los flujos migratorios, lo que yo creo que vamos a tener es un cambio del perfil de las personas que están saliendo. Porque es cierto, esto es lo mismo que pasó en España cuando se fue Franco, en Chile cuando termina Pinochet. Uno cree que estos son grandes manifestaciones populares, pero la verdad es que la regla general es que casi la mitad de la población siempre está a favor o en contra del dictador de turno. Y por lo tanto es que es cierto que hay una mitad de Venezuela que quiere que Maduro se vaya, pero también hay una gran cantidad de personas que estaban afines al régimen, y esas personas van a tener el incentivo, por ejemplo, de salir. Entonces, insisto, todo esto depende de qué tan profundo sea el cambio que siga a esta aprehensión de Maduro y su entorno más cercano. Es interesante lo que tú señalas, porque podría producirse esta especie de intercambio, como de canal de dos vías, ¿no? Por un lado, volviendo gente a Venezuela, y por otro lado, saliendo, imagino, una gran cantidad de uniformados, por ejemplo, pensando en que las Fuerzas Armadas venezolanas se han ido hipertrofiando durante el régimen chavista y más en el madurista. Sabíamos que son como 300 generales, la cantidad de soldados, digamos, de militares en servicio activo es enorme, y muchos de ellos podrían tener incentivos, me imagino que las cúpulas con mayor razón, para salir del país, lo que nos podría también poner una vez más en alerta, bueno, principalmente a los países que circundan, ¿no? Y que tienen frontera natural, pero ¿por qué no también a Chile? En términos de digamos, fijar la frontera con mayor cuidado para evitar que vayan a venirse a Chile. Claro, eso en el mejor de los casos. Yo también hay que recordar que este tipo de dictaduras, y Venezuela no fue la excepción, una de las formas que tienen para mantenerse en el poder es horizontalizar el acceso a las armas. Entonces, si bien es cierto que las Fuerzas Armadas tienen esta lógica vertical que conocemos, lo cierto es que también una apuesta del régimen fue precisamente generar cierto poder militar, por lo menos poder armado a nivel más territorial, más barrial.
Entonces uno tiene que ver cómo eso va a comportarse con esta situación, y eso también define nuevamente lo que son los flujos migratorios. Yo insisto, a mí me da la impresión que la cantidad de intereses, si aquí hay una envergadura que hay que entender. Imagínate que Venezuela, si no me equivoco, yo insisto, no es mi tema, pero Venezuela debe ser el doble de la superficie de Irak, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, si ya vimos lo complejo que fue para Estados Unidos hacerse cargo de lo que era la ocupación territorial de lo que es Irak, imagínate lo que significa Venezuela. Ahora Pero Rodrigo, déjame pararte ahí porque comprendo perfectamente lo que tú dices y creo que tienes toda la razón. Si hacerse cargo de un país no es lo mismo que llegar a, no sé, a ordenar un barrio, una comuna. Pero también es cierto que en Venezuela es un país occidental, con una tradición judeo-cristiana, podríamos decir, con una idiosincrasia que si bien no será la norteamericana, pero es de este lado del mundo, nos es más familiar y por lo tanto es también más familiar para los Estados Unidos. Además, se habla español. O sea, creo que idiosincráticamente es mucho más asible. Digámoslo así, fácil. Claro, es que fácil suena como que estoy frivolizando una cuestión que nada de esto es fácil, pero es más asible. Estamos sobre hechos en curso y por lo tanto se admite cierto nivel de simplificación porque si no, no se entiende nada. Claro, pero tú concuerdas conmigo en que dado la ubicación geográfica, la historia de Venezuela, el compartir, digamos, hemisferio occidental, ¿es más fácil, entre comillas? Es decir, evidentemente, lo voy a decir de otra forma, es distinto y esa diferencia se traduce en algunos planos en que es más fácil, en otros planos también es más complejo. Es decir, la forma en la cual precisamente esta ventaja que tiene, esta proximidad idiosincrática que tú describes, al mismo tiempo también establece canales distintos que hacen más permeable, por ejemplo, la inteligencia de un determinado, poder invasor, digamos, y sirve para decirlo en términos vulgares, pitearse al directador, pero también sirve para la contrainsurgencia. Entonces, yo lo que tendría primero es prudencia en términos de que, mira, primera cosa, todavía no sabemos cuáles van a ser los resultados inmediatos en términos de las condiciones que existen en Venezuela para que personas puedan tener incentivos de salir de Venezuela. Primera cosa que está abierta. Segundo, yo creo que en el corto o mediano plazo tampoco se van a dar condiciones para que la gente que está fuera de Venezuela rápidamente pueda volver. Primero, porque hay una capacidad que tiene que estar en condiciones de recibirla, pero segundo también porque estamos hablando de gente que ha hecho una vida fuera de Venezuela y por lo tanto los incentivos para volver son más lentos que los incentivos para salir. Claro, no es llegar y agarrar la maleta e irse como que uno llegara a una casa que quedó congelada en el tiempo, ¿no? Uno llega sin casa, sin colegio para los niños, sin trabajo, sin nada. A diferencia que los que tienen miedo de estar en Venezuela, que esos sí van a salir muy rápido. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí se va a producir una diferencia. Tercero, yo hace muchos años ha habido muchos intentos con el tiempo uno ya puede contar ciertas cosas, pero ha habido otros intentos de llegar a salidas de Venezuela, y alguna vez me tocó participar en uno de ellos, más bien como un insumo técnico para una eventual normalización de las condiciones institucionales en Venezuela, y a mí, en mi área me tocó lo mío, me compartí con personas que estaban en el ámbito sanitario, y ellas me explicaban que para que Venezuela llegue a un nivel de normalidad, supongamos, me decían, esto fue el 2018, 2019, si hoy día sacamos a Maduro, me decían, van a pasar 3 generaciones, para recién lograr estabilizar las deficiencias de orden físico e intelectual que significa una población con carencias alimenticias por tantos años. Totalmente de acuerdo. Esto es una cosa que uno no logra dimensionar, pero aquí, aunque metamos un plan Marshall, los más viejos se acordarán lo que es, aún así las consecuencias, las condiciones para un retorno son de largo plazo. Cuarto, como decía, ya hay un afecto. Y por último, la otra conclusión que tenemos que tener, hay que decirlo, es que hay que tener cuidado con Kast, porque ya le dio plazo a Maduro y parece que logró sacarlo, ¿no? Sabes que comentábamos eso, Rodrigo, aquí en nuestros comerciales, que Kast es un hombre con suerte, decíamos, ¿no? Porque cómo se van dando las cosas. A eso iba, el mal chiste era por eso, porque
porque efectivamente esto sí le va a generar, hay que decirlo, a Kast la anhelada posibilidad de poder, por la vía del convencimiento, llevar a cierto sector de la migración que se encuentra hoy día, sobre todo la irregular, generar condiciones para que empiecen a retornar. Ahora, eso es lo que él puede definir hasta la frontera, porque tenemos otros países que son Argentina, Bolivia y Perú, que no sé qué tan dispuestos van a estar en transformarse en este anhelado corredor humanitario, claro. en inversa, porque no es técnicamente un corredor humanitario, pero que permita que la gente vuelva. Pero lo que sí debo afirmar es que en el corto plazo lo que nosotros deberíamos ver es, primero, un cambio de la matriz de personas que huyen de Venezuela, que salen de Venezuela. Segundo, una moderada intencionalidad de personas que se encuentran fuera de Venezuela de volver. Tercero, un cuestionamiento de las condiciones que hay en Venezuela para residir. Y cuarto, un desafío para todos los estados de la región para que lo que no fueron capaces de hacer en términos de los flujos de salida de la migración venezolana, ahora de verdad pueda tener la cooperación necesaria y el orden necesario para poder organizar el retorno con los tiempos que eso significa. Pero insisto, todo eso condicionado a qué tan profundo es el cambio en el régimen de Venezuela, a qué tan amplios sean las personas de Venezuela. Yo insisto, es decir, es muy sospechoso esto de que Estados Unidos saque a estas personas y el resto, claro, todos se van a mostrar muy preocupados de Maduro, van a exigir pruebas de vida y todo, pero yo no veo mucho miedo en Diosdado Cabello. Yo creo que hay algo más. No, si aquí alguien colaboró sin duda. Ahora, Rodrigo, solo para terminar, y volviendo a la situación en la cual se encuentra el presidente electo, pareciera así, y mirando el vaso un octavo de lleno, porque la incertidumbre es demasiado grande como para llegar siquiera a la mitad, pero el vaso un octavo de lleno, que hace 24 horas la posibilidad de llevar a cabo un retorno masivo de migrantes irregulares hacia Venezuela era cero, y ahora es un poquito más que cero. No, claro, es decir, Kast tiene una oportunidad de dar no completo cumplimiento. Si yo sigo sosteniendo de que no vamos a tener un retorno masivo de venezolanos a su país, porque simplemente son personas que han hecho su vida, son personas que Venezuela no va a ser un destino atractivo por muchos años más. Pero al menos, Rodrigo, sí podemos contar o podríamos eventualmente contar con algo más de certeza en términos de que nos abran espacio aéreo para dejar los aviones, por ejemplo. Los aviones de gente que uno quiere sacar de Chile. Eso de todas maneras. Sí, esto se va a hacer, por lo menos, esto es lo mismo que va a pasar, que pasaba un poco con Milei. Nadie ha tenido el resultado completo de lo que Milei prometió, pero la gente sí da la oportunidad cuando ve intencionalidad. Movimiento, claro. Y movimiento en el sentido de lo que se espera. Ahora, yo tendré mi opinión, y eso lo podemos hablar a más largo plazo, y con Matías hemos conversado varias veces este asunto. Yo no sé hasta qué punto es una buena noticia para Chile el que haya un flujo masivo de venezolanos de retorno a su país. Yo creo que está por verse lo que la población, sobre todo venezolana, ha significado para Chile en el último tiempo. Yo creo que de verdad es cierto que se visibiliza mucho cierta parte negativa, pero yo creo que hay un impacto positivo en términos económicos, en otras dimensiones, que yo creo que está por verse. Mira, al final todas estas crisis que son tanto políticas como económicas como humanitarias tienen distintos niveles, y los procesos de término de estas crisis también lo son. Lo que quiero decir es que las consecuencias que vamos a ver hoy día, es cierto que por un lado son geopolíticas, pero también es cierto que está por verse los impactos que tengan en otras dimensiones, y yo no me extrañaría que en un tiempo más miremos con cierta añoranza algunas consecuencias de la migración venezolana, si es que se produce este retorno, que yo creo que no va a ser en el corto plazo, de todos modos. Rodrigo Sandoval, exdirector de Migraciones, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta mañana. Me imagino que al igual que nosotros se viene una jornada y un fin de semana de harto trabajo, así que un abrazo y seguimos hablando. Pues. Chao, muchas gracias. Le decía la productora a usted, me preguntó cómo estaba, yo le dije Cansado. Bastante más desocupado que ustedes. Eso sí. Un gran abrazo. Un abrazo, Igualmente. Rodrigo, que estés muy bien. Habló el presidente electo Pablo Avelín, escribió. Lo estábamos nombrando.